que nos aseguran que esto no es así. Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IEE y profesora en la Universidad Comillas y CAE. Yolanda, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un placer. Bueno, Yolanda, enseguida vamos a comentar, por cierto, el informe mensual de la OPEP, que sale ahora a la 1. En cuanto tenga los datos, se los comento también a los espectadores y lo analizamos, porque desde luego que va a ser interesante ver también las pistas que nos dan respecto a lo que esperan de la demanda de petróleo este año. Pero antes, vamos ya a estos dos asuntillos que te había comentado, bueno, que había comentado ya en la introducción a tu entrevista. El primero de ellos, por ejemplo, bueno, es ese hecho que conocimos el pasado viernes, si no me equivoco, de que Rusia había anunciado que iba a reducir la producción de petróleo. Bueno, hay un debate abierto entre si lo hace porque debe hacerlo, es decir, porque no le queda otra, porque, por ejemplo, desde la Unión Europea dicen que, bueno, las sanciones están ya empezando a surtir efecto sobre Rusia y entonces se está teniendo directamente que dejar de producir, pero luego, por otra parte, hoy Bloomberg publica una información donde asegura que el año pasado fue el año, en los últimos 10 años, donde más perforaciones de petróleo ha hecho, es decir, más petróleo ha extraído del suelo. Claro, si tenemos este dato, tampoco encaja mucho con eso de que las sanciones le hayan afectado realmente a Rusia para producir. Entonces, Yolanda, en tu opinión como experta, ¿crees que Rusia lo ha hecho porque quiere o porque no puede hacer otra cosa, esto de reducir la producción de petróleo? Bueno, yo creo que lo ha hecho un poco para subir el precio del petróleo. Si hay menos petróleo puesto en juego, como la demanda va a seguir siendo igual o incluso superior, porque recordemos que China entra en juego y es muy voraz de petróleo, de gas y de todas las materias primas, yo creo que lo ha hecho en este sentido. Porque yo soy de la opinión de que las sanciones no le están haciendo tanto daño como podríamos pensar en un principio. Y además, si no pone en juego tanto petróleo, a él no le perjudica en absoluto, porque si el precio del petróleo está alto, con menos petróleo que ponga en venta va a sacar exactamente lo mismo y encima él continúa teniendo todo el petróleo en su territorio, con lo cual lo puede sacar en el momento en el que quiera. Tenemos que pensar que además Rusia bueno, tiene su flota de barcos para poder sacar el petróleo en cuanto quiera. Tiene las refinerías para poder refinar el crudo fuera del territorio nacional para poder precisamente también blanquear su crudo, ¿no? Y poder venderlo a Europa desde otros países. Por tanto, no creo que sea por necesidad, sino como una estrategia más que yo al menos he visto que la estrategia rusa está siendo incluso mejor que la europea en tanto en cuanto el juego de la geopolítica de la energía. Bueno, ¿y qué hay de la estrategia norteamericana, estadounidense concretamente, Yolanda? Porque ayer también conocimos que Estados Unidos va a vender más petróleo dentro de sus reservas estratégicas, concretamente 26, 27 millones de barriles. No recuerdo exactamente la cifra, pero anda por ahí. Ahora mismo, si no recuerdo mal, también tiene concretamente 370 más o menos millones de barriles dentro de esas reservas petroleras estratégicas. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Porque sí que es cierto que si pues investigamos también un poco lo que van diciendo los medios de comunicación estadounidenses, hablan de un mandato que se realizó en 2015 y que se estaría aplicando ahora para liberar esas reservas de petróleo. Pero ¿puede tener una intención Estados Unidos de enriquecerse, de hacer negocio vendiendo más barriles de petróleo ahora? Hombre, yo creo que la estrategia de Estados Unidos es esa, es enriquecerse. Date cuenta que ahora mismo se ha consolidado como el suministrador principal de Europa, tanto en gas como en petróleo. También tenemos que pensar que la OPEP va a continuar con esos 2 millones de barriles menos que está teniendo está poniendo desde el lado de la oferta, y por tanto es una forma también de relajar y no tensionar tanto los precios del petróleo al poner más oferta sobre la mesa. Por tanto, de nuevo es el juego de la geoestrategia.
Bueno, pues Yolanda, se esperaba que ahora a la una se publicara el dato de, bueno, el informe de la OPEP, del informe mensual, donde nos advierten sobre lo que esperan respecto a la oferta y demanda, pero todavía no lo veo. Me parece que hay algún fallo dentro de la página web de la OPEP. No sé si tú has tenido acceso ya para poder comentarnos también a nosotros esos datos del informe, pero de momento yo no lo veo, Yolanda. No, yo tampoco. No Puede tengo ser que los haya habido datos, algún lo retraso a lo siento. mejor en la publicación de ese informe, pero en cualquier caso vamos a estar pendientes aquí desde Negocios Televisión. Me hubiera encantado poder comentarlo también contigo, Yolanda, pero bueno, ya te liberamos teniendo en cuenta el retraso que hay en la publicación de ese informe. Yolanda, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros, un placer. Bueno, y nosotros seguimos mirando a otros asuntos.